¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a su programa Un Encuentro con Jesús. Quien les saluda, Catherine Balbuena. Les doy la bienvenida y recordarles suscribirse a nuestro canal. Y también, si quieres ser parte de este proyecto, enviarnos tu testimonio de cómo fue tu vida antes de conocer a Jesús y después de haberle conocido. Creemos que los testimonios que van a ser enviados van a edificar vida, porque cada cosa que Dios permite en nuestras vidas es con un propósito. Así que suscríbase a nuestro canal y envíenos sus testimonios, sus historias. Estamos aquí para llevar el mensaje a través de las redes sociales. Te invito a que te pongas cómodo, abras tu Biblia y que escuches la palabra de Dios a tu vida. Bienvenidos. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quien les habla, Catherine Balbuena. Quiero dar mi testimonio de cómo fue mi vida antes de Jesús, luego de conocerle y todo lo que pasó en el proceso de mi adolescencia como cristiana y cada uno de las cosas que ocurrieron para yo poder tener un encuentro con Jesús. Antes que nada, quiero leer la palabra de Dios en Job 42. Si lo puede buscar conmigo, Job 42:2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: yo conozco que todo lo que puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas. Damos gracias a Dios por la palabra, que ya son benditas y son renovadas cada día. Bueno, en esta ocasión quiero contarles parte de mi testimonio, porque si comienzo a decirlo todo, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para narrarles la gloria de Dios en mi vida y cada proceso, cómo Dios ha ido cambiando, restaurando y bendiciendo mi vida de una manera especial. Voy a empezar desde mi niñez para que así puedan entender la cronología de los acontecimientos en mi vida. Mi nombre es Catherine Balbuena, como ya les había dicho, pero desde niña fui criada con el nombre Lisauri. Si se preguntan, Lisauri no se parece en nada a Catherine, no tiene nada que ver con ese nombre, pero yo descubro a la edad de 10 años que me llamaba Catherine Elizabeth Balbuena Bonilla. Antes de mis 10 años yo pensaba que me llamaba Lisauri Bonilla. ¿Por qué acontece esto? Acontece porque a la edad de 1 año mi papá decide irse a Puerto Rico, Yola, lo que mayormente se hacía en República Dominicana o se hace todavía. Se fue en Yola buscando una nueva vida para poder ayudar a sus hijos, para que haya un cambio, para poder ayudar a su familia, a sus hijos. Se marcha a Puerto Rico. Yo tenía 1 año, creo que fue para el 95, 94. Y mi madre queda sola a mi cuidado. Mi madre tenía 18 años para ese entonces. Según me cuentan, yo vivía en Samaná y mi madre no podía cuidarme, según ella me dice. Tenía varios trabajos y yo estaba de mano en mano. Entonces una tía habla con mi papá y le dice: mira, tu hija está pasando trabajo ahí en el campo, mándala para donde una tía mía que la puede cuidar. Cuando mi papá decide, habla con mi mamá y me envían a la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, Distrito Nacional. Me envían donde una tía. Es una tía política, pero de mi tía es tía de sangre. Llego a esta casa a la edad de 1 año y ahí comienzo a criarme en este hogar. En este hogar estaba compuesto por mi tía, su esposo y 3 hijos. Ahí comencé a criarme, era la única hembra en esa casa. Entonces ellos siempre me dijeron que eran mis tíos, no mis padres, pero yo siempre le decía mami y le decía papi al esposo de mi tía. Cuando llego a esta casa, ya cuando comienzo a tener uso de razón, comienzan a acontecer algunas cosas que hoy en día no me apena contarlo, porque yo sé que fue Dios tratando con mi vida y fue Dios que permitió cada una de estas cosas para que hoy yo pudiera predicarlo, decirlo, hablarles a jóvenes, a niños, a adolescentes, a adultos que pasaron por esta situación y todavía vienen arrastrando lo que es no haberse criado con su padre y su madre. Yo me crié con tíos políticos,
donde no me crié con hermanos tampoco, pero en este hogar, cuando comienzo a tener uso de razón, sufrí maltrato porque me decía muchas cosas y mi madre tenía en ese tiempo una mala reputación. Mis hermanos me decían que yo iba a ser igual que ella. Yo hoy en día, ya adulta, no los culpo porque sé que el enemigo muchas veces usa a personas para dañar a otras, pero quizás si ellos no lo hacían con mala intención, pero en ese momento me hirieron mucho. Me decían que yo iba a ser igual que mi madre, que yo no iba a servir y cada cosa iba trabajando en mi cabeza. Pero le doy gracias a Dios que todo lo que me decían nunca surtió efecto en mí, porque yo sé que Dios estaba en control de todo. Yo sé que a pesar de todo, Dios estaba en control de mi vida. Luego de eso seguí creciendo, me crié de una manera bien estricta. Se me prohibían muchas cosas, las cuales hoy le agradezco a mi madre de crianza, porque yo sé que esas cosas que me restringían en ese momento, hoy me han hecho la mujer que soy. Pero en el momento no lo entendía, como adolescente no lo entendía. Luego comencé un proceso con mi padre de crianza. Era un señor, digo era porque ya falleció, era un señor el cual era muy brusco, decía las cosas y luego como que actuaba como que nada había pasado. Para mí era chocante porque yo decía, como una persona que me puede herir ahora y más tarde a las 2 horas, a la hora, me trata bien. Pero, como dije anteriormente, eran cosas que yo permití en mi vida para moldear mi carácter, para cambiar mi vida y para hacer lo que soy hoy. Esa persona me decía muchas cosas hirientes. Yo iba para la iglesia y él decía que yo no iba para la iglesia, que yo iba para otro lado. Si los muchachos de la iglesia tenían un grupo el cual íbamos a cantar a todas las iglesias, él me decía que yo me iba con esos muchachos a cuerear, que yo hacía muchísimas cosas por ahí. Y eso me marcaba, me chocaba, porque yo decía, wow, si fuera verdad que yo estuviera haciendo eso, a mí no me molestara. Si fuera verdad que yo estuviera haciendo eso, yo no dijera nada, pero eso me chocaba tanto y yo lloraba todas las noches y yo decía, Señor, ¿por qué tú permitiste que yo me criara en esta casa? ¿Por qué tú permitiste que yo pasara todo este proceso, Señor? Y le lloraba porque a la edad de 11 años fue que pudimos ir a una iglesia cristiana. Antes de mis 11 años, la familia en la que yo me estaba criando era católica, íbamos a la iglesia católica, pero luego pasamos un proceso de muchos años donde el esposo de mi mamá de crianza era un hombre alcohólico que maltrataba a mi mamá psicológicamente y físicamente en ocasiones. Una pastora, que hoy en día le agradecemos mucho a la pastora Ruth, le agradecemos porque ella fue el canal para que mi padre de crianza en ese entonces se apartara del alcoholismo y aceptara al Señor como su único y suficiente Salvador. Recuerdo yo que a la edad de 11 años fuimos a esta iglesia. Dios cambió realmente la vida de mi papá, Mariano Zapata, y él aceptó al Señor y se apartó totalmente del alcohol, del cigarrillo y de esa mala vida que él se había dado él y no había dado a nosotras. Ahí es cuando mi madre también acepta al Señor y a mí con 11 años me llevaban. Entonces ahí es que puedo decir que fui a una iglesia cristiana, puedo decir que ahí comenzó mi formación y mi caminar en una iglesia cristiana. Todavía no había conocido al Señor, yo solamente iba porque niña al fin me llevaban. Ahí nos comenzamos a congregar en una iglesia que había pequeñita en un callejón de mi sector, Manganagua. Ahí comenzamos con el pastor Ricardo González, un gran hombre de Dios, y con su esposa Marlenis Félix, también una gran mujer de Dios, que Dios bendiga sus vidas donde quiera que se encuentren en este momento. Ahí comenzó nuestra trayectoria del cambio de ser católicos a ser cristianos evangélicos, pero aún así yo seguía llorando mucho, yo seguía diciéndole a Dios que por qué permitía tantas cosas en mi vida, porque antes de nosotros ir a la iglesia a los 9 años, recuerdo yo que un vecino me llamó para hacer un mandado y esa persona, me reservo el nombre, esa persona comenzó a tocarme yo con 9 años y yo no supe qué hacer. Imagínense, una niña de 9 años, tú como que no sabes cómo reaccionar. Entonces cuando pasó este suceso, gracias a Dios no llegó a violarme, gracias a Dios, pero tocó mi cuerpo y me puso a que tocara también su parte. Entonces, en el momento que él iba a intentar hacer algo contra mí, mi madre me llama porque parece que no me veía, me llamó y yo salí corriendo de ese lugar y no regresé más. Él siguió llamando, dije para que le fuera a hacer un mandado. Yo no quise volver, yo le dije a mami que me dolía la cabeza, que no podía ir y me acosté. Pero eso nunca se lo dije a nadie. Eso siempre me lo guardé para mí, porque yo decía que no me iban a creer, porque la persona que había sido era una persona que quizás no me iban a creer, niño al fin. Entonces, venían pasando estos sucesos, no criarme con mi mamá y
papá, abuso psicológico, maltrato psicológico, el maltrato de mi padre de crianza hacia mi madre y todos esos acontecimientos. Ya cuando tengo 11 años también sigue el otro que comienzo a pensar en mi papá. Mi papá fue una persona que ya falleció, se fue con el Señor porque era un pastor, un hombre que Dios usaba en gran manera en Puerto Rico. Hablaba con él siempre por teléfono, el teléfono de una vecina, siempre hablábamos por ahí. Y mi deseo desde el momento en que yo acepto al Señor, comencé a ir a los 11 años, pero realmente me bautizo a los 12 y realmente acepto al Señor en mi corazón, en conciencia, a los 15 años. Siempre le oraba al Señor y le decía que yo quería conocer a mi papá, que yo quería conocerlo, abrazarlo, poder estar con él. Él me decía, no te preocupes, mi hija. Él me decía, mire, mi hija, hambre que esperas a altura no es hambre. Ese es un refrán que decimos en República Dominicana. O sea, él me decía, has esperado mucho tiempo, pero va a llegar el tiempo donde tú me vas a conocer, donde vamos a compartir, donde vamos a recuperar todo el tiempo perdido. Esa era mi esperanza. Entonces, yo cargaba todo esto con una niñez. Tuve que madurar demasiado rápido porque yo me puse en mi mente y decía, yo no voy a ser igual que nadie. Estas palabras no me van a marcar. También le agradezco mucho a mi pastora Marlenis Félix, que fue como una madre para mí durante todo este proceso, porque ella me decía, no permitas que nada de esto te marque. Cuando te comienzan a decir palabras dentro de ti, comienza a declarar que no es así. Y me habló también de la palabra donde habla que me alegre cuando hablen en contra de mí mintiendo. Entonces yo lo aplicaba cuando mi papá de crianza me decía cualquier cosa, que si yo salía a la iglesia no iba para la iglesia, sino a cuerear o a hacer otras cosas. Yo en mi mente comenzaba a declarar esta palabra, declarar las cosas que no son como si fuesen. Y comenzaba a decir, no me importa lo que él diga porque lo que él dice no es verdad. Yo no voy a hacer lo que él dice. Y gracias a Dios, ninguna de esas palabras nunca, gracias a Dios, marcaron mi vida. Y como les digo, tuve que madurar muy temprano porque todos esos acontecimientos que venían pasando en mi vida fueron tan traumatizantes, fueron tan dolorosos, pero le agradezco a Dios que todo esto que pasé hasta el momento que les he contado nunca borró una sonrisa de mí, nunca borró las ganas de ser educada, las ganas de ayudar, las ganas de servirle al Señor, las ganas de estar ahí. No les digo que como cristiana, adolescente o niña, sí cometí muchos errores, sí le falté al Señor, porque como adolescente, sabes que como adolescente el enemigo, no solamente a los adolescentes, a toda persona que decida apartarse y servir al Señor, el enemigo siempre busca la manera para desviarnos, para distraernos. Pero gracias al Señor me pude mantener firme, porque también decía, mi papá es pastor, yo debo ser un ejemplo para que cuando a mi papá le digan cualquier cosa, no puedan decirle que su hija cristiana está haciendo cosas indebidas. Siempre traté como de hacer las cosas bien. No les voy a decir que antes de conocer al Señor bailaba hasta los anuncios. Mi madre de crianza no le gustaba que yo fuera a los cumpleaños porque yo era la que más bailaba. Me encantaba bailar los cumpleaños y todo eso. Y ese fue como lo que como mi impedimento, como mi aguijón, si así se puede decir. Pero gracias al Señor ya Dios me liberó de eso, me cambió. Llegó un momento donde escuchaba una canción que no era cristiana y no me pasaba nada, no me daba deseo de bailar, nada. Ya el Señor había quitado eso de mi vida y había superado esa etapa. Bueno, terminé mi bachillerato, llego a la universidad. A los 16 años conozco a una persona al cual la presento a mi familia, nos hacemos novios. Él vivía en Puerto Rico en ese momento, yo en República Dominicana, y teníamos una relación a distancia. Mi padre pudo hablar con él allá en Puerto Rico, todo. Nos comprometimos y eso. En el 2011, mi padre es declarado con cáncer. Cuando me dijeron esta palabra, en el 2011 había fallecido mi abuelo, el papá de mi papá, de cáncer en el colon. Y al decirme esta noticia, que mi papá también tenía cáncer, yo me fui en llanto y le decía al Señor, no permitas, por favor, Señor, que mi papá muera. Yo quiero conocerlo, yo quiero compartir con él, no solamente por teléfono. Yo quiero que él se sienta orgulloso de todo el esfuerzo que yo he hecho para que él pueda ver en lo que su hija se ha convertido. Bueno, en el 2012 él me dice que lo rebasó, que estaba todo bien, que Dios lo había sanado. Nosotros felices, gloria a Dios, se sanó, ya rebasó, le dieron remisión, todo felicidad. En mi casa seguían los procesos con mi padre de crianza, con mis hermanos de crianza y todo lo demás, pero yo trataba de sobrellevarlo, la hablaba siempre con mi pastora, ella siempre fue un soporte para mí porque me aconsejaba muchísimo, estuvo ahí para mí en muchísimos momentos difíciles porque yo le contaba todo a ella. Mi madre de crianza es una señora mayor, no tengo quejas sobre ella porque ella
ella hizo lo que, digamos, nadie hizo por mí, aceptar a una persona que no es su familia y criarla como su hija. No todas las personas hacen esto. Ella siempre estuvo en defensa mía cuando su esposo se levantaba contra mí o mis hermanos me decían algo. Ella siempre estuvo ahí peleando por mí, porque ella decía, ya que mis hijos no quieren estudiar, ya que mis hijos no quieren hacer nada, yo te voy a apoyar a ti para que tú sí puedas llegar y lograrlo. Entonces, ya para el 2013, mi padre vuelve y cae con cáncer, pero no se me dice. Lo que se me dice es que él está volviendo a ponerse unas inyecciones y eso, pero no me dicen como que él volvió. Él, al parecer, le había vuelto el cáncer, pero no lo había hablado. Seguía trabajando, seguía haciendo la misma cosa, como que no tenía... Él tenía a su esposa en ese momento, pero no sé qué sucedió en ese momento de que ella no estuvo al cuidado de él, pero él seguía trabajando como que no tenía nada, hasta que llega un momento donde él recae totalmente y es llevado, ingresado al hospital, donde le dicen que ya todos sus órganos estaban afectados y dañados, que no había forma, solamente un milagro de Dios podía salvar su vida. Recuerdo que fue en abril, él murió un 24 de abril, pero antes de ese día recuerdo que no me querían llamar, no me querían decir nada. Me llama una prima, le dijeron a mi novio en ese tiempo que vivía en Puerto Rico que me llamara a él y me dijera, pero él no tenía como el valor para decirme. Pero antes de, yo había puesto en Facebook, que para ese tiempo ya existía Facebook, 2012, una cadena de oración por mi papá, porque ya me habían dicho que estaba mal o que estaba ingresado, pero no me habían dicho la gravedad. Y levanté un clamor y pedí la oración a todo el mundo, pero cuando me dan la noticia de que mi padre fallece, yo sentí como que el mundo se caía todo encima de mí, porque yo le decía a Dios cada noche, Señor Jesús, por favor, te pido por mi papá, mira todo el esfuerzo que yo estoy haciendo para que él se sienta orgullosa, y ver que como que Dios no escuchó mi clamor, no escuchó mi oración. Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Pensar eso. El enemigo comenzó también por otro lado a decirme, ¿de qué te vale ser cristiana? ¿De qué te vale adorar a Dios? ¿De qué te vale servirle? ¿De qué te vale estar en sus caminos si al final te quitó lo que tú más querías? No te permitió conocerlo en vida. Todo esto comenzó a maquinar en mi cabeza y comenzó a esas voces a hablar a mi vida. Y recuerdo que cuando falleció, una noche después, yo tuve un sueño muy feo, que era que una serpiente me caía detrás y yo iba corriendo. Eso era en la casa donde yo vivía, en el sector de Manganagua. Iba corriendo, quería agarrarme, yo iba orando y iba corriendo, iba orando, iba corriendo. Y cuando me iba a agarrar en mi casa, donde yo vivía antes, en una casa de 2 niveles, yo me tiré de la galería y caí abajo de pie. Y ahí desperté. Cuando yo le cuento esto a mi pastora, ella me dice, yo digo, pastora, me pasó tal y tal cosa, este sueño. Ella me dice, mi hija, este sueño, según yo puedo interpretar, es que viene algo, te va a pasar algo más. A pesar de lo que te pasó con el proceso de tu papá, va a venir algo más, te va a pasar otro proceso. Yo decía, pastora, pero más grande que perder a mi papá. Ella me dijo, quizás no más grande, pero algo que te va a doler mucho. Y bueno, yo ese sueño como que lo olvidé. Llegó el momento de que llevaron a mi papá a la casa de mi abuela en las Galeras Samaná, y donde lo velaron, donde yo pude conocer a mi papá por primera vez tenía 19 años en ese entonces, durante 19 años, solamente hablando por teléfono. Lo que yo sentí en ese momento es indescriptible. Ver a ese hombre de Dios, porque lo veía en las redes predicando. Una vez lo vi predicando en la iglesia de su hermano, Víctor Balbuena, y yo ver a ese hombre de Dios, cómo Dios lo usaba, cómo le servía, y el enemigo usando ese momento para decirme, ministrarme cosas negativas para que yo me apartara del Señor. Y recuerdo que cuando fueron a enterrar a mi papá, primero lo pasaron a la iglesia de Dios de la Profecía en las Galeras, y el pastor Víctor Balbuena, que es el hermano de mi papá, le tocó dar el mensaje, y ahí descendió una presencia tan maravillosa. Yo canté una adoración en ese momento, y recuerdo que el hermano de mi papá decía, se está sintiendo como era Isael Balbuena en vida, el hombre de Dios que era. Se está manifestando la gloria de Dios en este lugar, respaldando ese hombre que le sirvió. Y todo el mundo se fue en llanto. Pasa este proceso en mi vida que fue un proceso muy grande para mí. Recuerdo entonces que con los mismos 19 años, porque él murió en abril, 24 de abril, y fue enterrado el 28 de abril del 2013. Recuerdo que para agosto de ese mismo año yo seguía siendo cristiana con muchas luchas y dificultades, porque comenzaron estas voces a ministrarme. El enemigo te envía dardos, pero cuando tú estás firme
pues tú tratas y buscas la forma de mantenerte, pero ya como que yo estaba como desequilibrada, ya como que sin fuerzas. Y recuerdo que un agosto 20, recuerdo la fecha muy bien, 2013, estoy llamando a mi novio en Puerto Rico, no, ya vivía aquí en Estados Unidos. Lo estoy llamando, no me responde, tengo días sin saber de él. Me sentía bien triste, recuerdo que tenía 100 pesos dominicanos y ustedes saben que de República Dominicana llamar con una tarjeta a Estados Unidos es algo costoso y que los minutos no duran nada. Llamo, me doy cuenta a través de una prima hermana mía que me dice, ¿tú terminaste con fulano? Yo le digo, no, yo no he terminado con él. ¿Por qué? Yo no tenía Instagram en ese momento. Me dice, pero él está en las redes sociales con una muchacha y se está agarrando de mano y se están besando. Y yo dije, ¿qué? No, enséñame. Yo no lo creía, porque hasta el momento él había sido un muchacho fiel. Pero al llegar aquí a Estados Unidos, él fue a la iglesia, pero luego conoció a una muchacha, que esa muchacha, cuando la conoce, se aparta de los caminos del Señor y comienza a tratarla como amiga. Y esa es la joven que cuando yo llamo, el 20 de agosto de 2013, me coge el teléfono. Y yo digo, sí, buenas, con fulano, por favor. Y ella me dice, ¿quién me habla? Y yo le dije a ella, bueno, te habla la prometida de él. Y ella me dice, oh, mucho gusto, yo también soy su prometida y me voy a casar con él. Cuando yo escucho estas palabras, porque yo me hice como que me olvidé de lo que me dijo la prima de mi prima y lo que vi, yo me olvidé, pero al momento de que ella me dice esto me volvió a la mente y yo, mucho gusto, ¿cómo tú estás? Le digo, así sarcásticamente. Y yo, sí, ¿y tú, pero quién tú eres? Él me dijo a mí que tú eres su prima hermana y yo dije, oh, ¿cómo va a ser? Me dice, sí, tú eres su prima hermana y ya, ok, a mí lo único que me salió a decirle fue, tranquila mamita, que cuando él te use y ya no te quiera más, te va a tirar a la basura. Porque quizás ella le estaba dando lo que yo no le había dado como cristiana. Como ella no era cristiana y yo sí, quizás ella le dio lo que yo no podía darle porque tenía que guardarme. Y cierro el teléfono. Ahí yo sentí que el chin de mundo que quedaba por caerme encima me cayó. Ahí el enemigo me arropó. Recuerdo yo esa noche que yo iba caminando, iba a dormir donde una tía mía y me fui caminando, encontré un amigo de que era mi novio. Ya no era mi novio en ese momento, pero encontré un amigo de él y él me llevó a la casa de mi tía. Yo iba llorando y le conté todo a él. Yo no sé cómo me salió contarle todo a él. Llamé a su mamá, llamé a su familia, se lo dije y ahí realmente empieza otro proceso mayor en mi vida. Recuerdo que en ese momento yo decidí dejar la casa donde me crié e irme a vivir con mi mamá biológica. Desde ahí me aparté de los caminos del Señor. Recuerdo que tomé como pretexto quererme dejar de alisar el pelo y puse a mi abuela que me cortara el pelo. Me corté el pelo de una manera, me quité todo el pelo de aquí, solamente me quedaba pelo aquí arriba. Yo parecía un macho, un varón, con esa pelada que me había dado. Ahí comenzó el enemigo a arropar mi vida. Me aparté de los caminos del Señor. Ahí comencé a ir a discotecas, que nunca había ido a una discoteca. Ahí comencé a tomar alcohol. Me aparté totalmente de Dios. Mi excusa era, si yo oraba y clamaba a Dios y Dios no me escuchó, permitió que mi padre muriera, permitió que mi prometido me fuera infiel y no me dejó porque yo fui que tuve que llamar, porque él nunca me tomó una llamada, nunca habló conmigo. Después de ese momento nunca habló conmigo. Entonces yo fui que dejé la relación. Todo este proceso, padre muerto, prometido me había engañado, solamente con 19 años. Todo esto comenzó a hablar a mi vida. Todo esto comenzó hasta que me aparté de los caminos del Señor. Y ahí es cuando voy al mundo. Porque realmente, si recuerdan, a los 11 años que vine a los caminos del Señor, me convierto a los 15, yo no había vivido el mundo. Yo no había tomado alcohol. Yo no había ido a discotecas. Yo me crié de una forma estricta. Pero al irme a vivir con mi mamá biológica, que no es cristiana, ella, como yo era mayor, me dejaba hacer las cosas, porque ya yo soy mayor, trabajo, estoy en la universidad, ya me aparté y así me aconsejaba que volviera para mi iglesia y todo, pero yo no le hacía caso. Entonces ahí conocí las discotecas, el alcohol, en ese momento me quité todo el pelo, en ese momento hasta modelo fui, me entré a una agencia de modelaje que todavía sigue funcionando en la República Dominicana, se llama Agencias de Escuela y Agencia de Modelajes Junior Vargas. Fui modelo y hasta gané una banda por mi mejor pasarela y todo eso. Eso fue un proceso en mi vida grande. Y el enemigo me mantuvo ahí por 6 meses. Le doy la gloria y la honra a Dios, que solamente fueron 6 meses. Pero en esos 6 meses, la gracia que había en mí se había ido. Mi cuerpo se había demacrado, mi cara había cambiado. Yo no era la misma persona. Todo había cambiado en mi vida. Todo el que me veía podía ver que yo no era la misma Catherine cristiana. Mi vida dio un cambio, de un giro extraordinario. Pero gracias a Dios recuerdo que a los 6 meses justamente
el mismo hermano de mi papá me agarró y me dijo: mi hija, tú no perteneces al mundo, tú eres hija de la promesa, y donde quiera que tu papá esté, cada oración que él hizo por sus hijos no caerá por tierra. Y en ese momento decido apartarme, decido volver a los caminos del Señor. No fue nada fácil, no fue nada fácil. Ahí regreso a la casa de mi madre de crianza y comienzo el proceso de cambio. No fue nada fácil volver a los caminos, no fue nada fácil estar de pie. Ahí llego a la iglesia y soy puesta en disciplina por un tiempo porque me había apartado, no podía ponerme a tomar parte por la condición en la que estaba, porque yo era quien estaba a cargo del ministerio de adoración antes de apartarme, y comencé un proceso de cambio, de restauración en mi vida, donde Dios comenzó a hablar y a prometer cosas maravillosas a mi vida. Ahí pude ver la mano de Dios manifestada. Todavía seguía doliendo, sigue doliendo la partida de mi padre, pero entiendo que Dios no puede ser cuestionado y que si Dios permitió este proceso, que si Dios permitió y decidió llevárselo, Él sabe los motivos por los cuales pasaron. Pero hoy en día puedo darle gloria y honra a Dios porque todo lo que ha prometido a mi vida ha sido cumplido. Todo lo que ha prometido Dios a mi vida ha sido cumplido, uno detrás del otro. Y creo que todas las promesas que Él ha dado a mi vida van a seguir cumpliéndose, porque Él no es hijo de hombre, ni hombre para arrepentirse. Porque no obstante, luego que me reconcilio con el Señor toca la vida del que era mi novio en el 2010-2013. Toca su corazón, habla su vida, se reconcilia con el Señor y vuelve a mi vida. Fue un proceso también para Él poder entrar a mi vida, pero Dios lo trajo de nuevo a mi vida sin yo estar buscándolo. Lo trajo a mi vida de nuevo. Ahí nos casamos en 2016, recuerdo yo, 25 de mayo del 2016. Ahí continuó Dios glorificándose. Él me trajo aquí a los Estados Unidos, a Providence, Rhode Island. Aquí Dios me bendijo con una hija cuando los médicos decían que yo no podía tener hijos porque sufría de ovario poliquístico desde los 15, 12 años. Desde los 15 años estuve tomando pastillas de planificación y por eso los médicos decían que ya mi cuerpo no tenía fuerzas o no estaba preparado para tener un hijo, llevar un hijo en mi vientre. Y Dios en 2021 me dio la gracia, la bendición de tener a mi bebé. Kaylin me siguió bendiciendo. Yo sé que Dios va a seguir abriendo puertas a mi vida en el nombre de Jesús. Yo sé que el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, de mi esposo, de mi familia, Dios se va a seguir glorificando, y sé que este testimonio, aunque un poco largo, va a ser de bendición para tu vida. Tú, joven que me escucha, mujer, hombre, que está pasando por algún proceso, que tu niñez fue marcada por una palabra, por no criarte con tu padre o con tu madre, o porque ellos te maltrataron, te hirieron. Yo te exhorto en esta hora que pongas en las manos del Señor todos esos traumas, todas esas cosas que te marcaron en el pasado, las pongas en las manos del Señor y las lleves a la cruz, que solamente Él puede sanarnos, solamente Él puede quitar toda raíz de amargura, solamente Él puede liberar tu vida, solamente Él puede hacerte feliz. No te va a hacer feliz el dinero, las mujeres, los hombres, el alcohol, las drogas, nada de eso podrá hacerte feliz. El único que puede hacerte feliz, que fue a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y por mis pecados, se llama Jesús. Y yo te exhorto en esta tarde que vengas a los pies del Señor, que entregues tu vida a Él, no importando cuánto te haya marcado tu pasado o tu presente. Dios está en control de todo, y si ha permitido algo en tu vida es porque Él se va a glorificar. Y hago este llamado en esta hora: si hay alguien ahí que le ha tocado ese testimonio o que ese testimonio es parecido al tuyo, yo te exhorto que lo pongas en las manos del Señor, y que si no conoces al Señor, que si no conoces o estás apartado del Señor, vuelvas a sus pies para que Él se pueda glorificar, para que Él pueda hacer la gloria, pueda manifestar su gloria en ti, y que para que lo busquemos y no quedemos en vergüenza. Dios te bendiga, y espero que pueda llegar a tu vida y marcar tu vida este testimonio. Que Dios te bendiga, y de esta manera me despido.